Hay un documento que no debería existir. O, para ser más precisos, hay un documento que durante 700 años el mundo entero creyó que no existía, y que cuando finalmente apareció ante los ojos de una paleógrafa italiana en los sótanos del Archivo Secreto Vaticano, lo primero que ella hizo no fue gritar de emoción, sino quedarse completamente inmóvil durante varios minutos, incapaz de procesar lo que estaba leyendo. Porque lo que tenía entre las manos no era simplemente un pergamino antiguo. Era la prueba de que uno de los crímenes judiciales más brutales de la historia medieval había sido cometido con pleno conocimiento de la inocencia de las víctimas. Era la evidencia de que el Papa Clemente V, el hombre que supuestamente destruyó la Orden del Temple por herejía y sodomía y adoración de ídolos paganos, sabía perfectamente que los templarios eran inocentes. Lo sabía antes de quemarlos, lo sabía mientras los quemaba. Y durante 700 años, ese conocimiento estuvo enterrado en el corazón mismo de la institución religiosa más poderosa del mundo occidental. Estás escuchando la historia del pergamino de Chinon, y cuando termine, nunca volverás a ver la historia de la Inquisición de la misma manera. Primero necesitas entender la magnitud de lo que ocurrió en octubre de 1307, porque la mayoría de las personas que conocen la historia de los templarios la conocen como un cuento vagamente romántico sobre caballeros medievales con cruces rojas y espadas, sobre tesoros escondidos y secretos místicos. Pero si raspas apenas la superficie de esa narrativa, lo que encuentras debajo es algo mucho más oscuro y mucho más específico. Lo que encuentras es un golpe de estado judicial sin precedentes en la historia de Europa. Un operativo coordinado de arrestos masivos, una campaña de tortura sistemática diseñada para producir confesiones específicas. Y detrás de todo eso, la mano de un rey que necesitaba dinero desesperadamente y que había encontrado la manera perfecta de obtenerlo. Felipe IV de Francia, al que la historia conoce como Felipe el Hermoso, era en 1307 el monarca más poderoso de Europa occidental y también uno de los más endeudados. Las guerras de expansión, la administración de un reino vasto y complejo, los conflictos con Flandes, todo ello había drenado las arcas reales hasta un punto de crisis genuina. Y Felipe había intentado soluciones diversas. Había expulsado a los judíos de Francia en 1306 y confiscado sus bienes. Había devaluado la moneda hasta el punto de provocar revueltas populares. Había agravado al clero francés con impuestos que le habían valido un conflicto brutal con el Papa Bonifacio VIII. Un conflicto que terminó de manera extraordinariamente conveniente para Felipe cuando Bonifacio murió en 1303, posiblemente a consecuencia del trauma de haber sido abofeteado físicamente por los emisarios del rey. Y cuando ese papa murió y fue reemplazado por Clemente V, un hombre que no era romano, sino gascón, un hombre que debía su elección en parte a la influencia francesa, Felipe encontró finalmente el instrumento que necesitaba. Los templarios eran en ese momento la institución financiera más sofisticada de Europa. Habían inventado prácticamente la banca moderna, con sistemas de transferencia de fondos que permitían a un peregrino depositar dinero en París y retirarlo en Jerusalén sin transportar físicamente moneda alguna. Controlaban propiedades en toda Europa y en Tierra Santa. Gestionaban las finanzas de varios reinos europeos y tenían acumuladas riquezas que hacían palidecer cualquier tesoro real de la época. El propio Felipe les debía cantidades considerables de dinero, deudas contraídas durante sus guerras y sus proyectos administrativos. Eliminar a los templarios no solo resolvía el problema de la deuda, sino que convertía al rey en heredero de sus propiedades y sus tesoros. Era, desde una perspectiva puramente contable, una solución elegante. Pero eliminar a una orden militar religiosa no era algo que se pudiera hacer simplemente decretándolo. Los templarios respondían directamente al Papa, no a ningún monarca secular. Tenían privilegios acumulados durante casi 2 siglos de servicio a la Iglesia en Tierra Santa. Habían construido y defendido los estados cruzados. Habían derramado sangre en incontables batallas contra el Islam. Su reputación era, en principio, impecable. Para destruirlos, Felipe necesitaba algo más que una orden de arresto. Necesitaba un crimen. Y los cargos que se fabricaron contra los templarios fueron, desde cualquier perspectiva histórica honesta, extraordinariamente elaborados en su perversidad.
La lista de acusaciones incluía la negación de Cristo durante las ceremonias de iniciación, incluyendo escupir o pisar una cruz. Actos obscenos de naturaleza sexual durante esas mismas ceremonias. Adoración de un ídolo llamado Baphomet, cuya descripción variaba misteriosamente según quien confesara. Práctica de la sodomía entre los hermanos de la orden. Veneración de un gato negro en los rituales secretos. Absolver pecados sin autorización papal. Y como si todo lo anterior no fuera suficiente, traición a la fe cristiana en general. Lo que hace que esta lista sea históricamente fascinante no es su contenido, sino su estructura. Porque si analizas con cuidado las confesiones obtenidas durante los interrogatorios de 1307 y 1308, lo que encuentras es un patrón que cualquier especialista en psicología del trauma reconocería inmediatamente. Las confesiones no son espontáneas. Son respuestas a preguntas específicas. Los interrogadores de la Inquisición, dirigidos por el inquisidor general de Francia Guillermo de París, que casualmente era también el confesor personal del rey Felipe, llegaban a cada interrogatorio con una lista predeterminada de crímenes que el acusado debía confirmar. Las torturas aplicadas, que incluían el aplastamiento de pies con cuñas, el estiramiento de los miembros, la privación de sueño durante días, la aplicación de grasa en las plantas de los pies para luego acercarlas al fuego, todo eso no buscaba descubrir la verdad. Buscaba producir un texto específico, y lo produjo. Necesitas detenerte un momento en lo que significa torturar a alguien hasta que confiesa algo. No estamos hablando de un proceso que produce verdad. Estamos hablando de un proceso que produce supervivencia. Cuando el dolor alcanza ciertos umbrales, el cerebro humano hace lo que necesita hacer para que el dolor cese. Y si lo que hace cesar el dolor es decir que sí adoras a un ídolo con cabeza de macho cabrío, si lo que hace cesar el dolor es confirmar que escupiste sobre una cruz durante tu ceremonia de iniciación, entonces eso es exactamente lo que vas a decir. No porque sea verdad, sino porque es lo único que te queda. 138 templarios fueron arrestados en la redada del 13 de octubre de 1307. 132 de ellos eventualmente confesaron al menos algunos de los cargos. La matemática no requiere explicación. Pero aquí es donde la historia se complica, de maneras que la narrativa simplificada no suele mencionar. Porque entre esos templarios había hombres que retractaron sus confesiones, hombres que una vez liberados de la tortura inmediata, dijeron públicamente que habían mentido, que habían dicho lo que sus torturadores querían escuchar para que el dolor cesara, y que estaban dispuestos a defender la inocencia de su orden ante cualquier tribunal. Y entre esos hombres estaba Jacques de Molay, el gran maestre de la Orden del Temple, el líder supremo de la institución más poderosa del mundo militar cristiano. Un hombre que había confesado bajo tortura y que se retractó. Un hombre que luego volvió a confesar cuando la presión aumentó. Un hombre cuya historia interior durante esos años es una de las más desgarradoras que la historia medieval nos ha legado. Para entender el Pergamino de Chinon, necesitas entender qué ocurrió entre 1307 y 1308, ese año crucial en que el proceso contra los templarios tomó un giro que casi nadie esperaba y que la Iglesia tardó 700 años en reconocer formalmente. Porque mientras el rey Felipe avanzaba con su proceso judicial en Francia, el Papa Clemente V, ese Papa gascón instalado en Aviñón en lugar de Roma, ese Papa que muchos historiadores han descrito simplemente como un instrumento dócil en manos del monarca francés, hizo algo que no encaja con esa descripción. Hizo algo que, si lo lees correctamente, te revela que la situación era mucho más complicada que una simple colaboración entre el rey y el papado para destruir a los templarios. Clemente V suspendió el proceso inquisitorial francés. En agosto de 1308, el Papa envió a sus propios delegados, 3 cardenales, al castillo de Chinon en el Loire, donde los altos dignatarios de la Orden del Temple estaban prisioneros. Y lo que esos cardenales hicieron durante los días del 17 al 20 de agosto de ese año fue llevar a cabo un proceso canónico paralelo, separado del proceso inquisitorial francés, un proceso que respondía directamente a la autoridad papal y no a la autoridad real.
Interrogaron a Jacobo de Molay. Interrogaron a Rimbaud de Caron, preceptor de ultramar. Interrogaron a Geoffrey de Gonneville, preceptor de Aquitania. Interrogaron a Hugh de Perrot, visitador de Francia. Interrogaron a Geoffrey de Charny, preceptor de Normandía. 5 hombres que eran en ese momento los líderes supervivientes de la institución más importante del militarismo cruzado cristiano. Y lo que esos 5 hombres dijeron ante los delegados papales, lo que confesaron o no confesaron, lo que pidieron, lo que afirmaron, todo eso quedó registrado en un documento. Un pergamino. El pergamino de Chinon. Y ese documento, ese registro de lo que ocurrió en el castillo de Chinon durante esos 3 días de agosto de 1308, desapareció durante 700 años. No metafóricamente, no aproximadamente. 700 años exactos. Entre 1308 y 2001, ese pergamino estuvo en algún lugar dentro del complejo archivístico vaticano, clasificado de una manera que lo hacía invisible a los investigadores, protegido por capas de burocracia y por la lógica implacable de una institución que durante siglos ha demostrado una capacidad extraordinaria para guardar silencio sobre lo que le resulta inconveniente. Y mientras ese pergamino permanecía oculto, la historia oficial de los templarios se construyó sobre su ausencia. Se construyó sobre la premisa de que la Iglesia los había condenado por herejía y que esa condena había sido legítima. Se construyó sobre la narrativa de que Clemente V, quizás presionado, quizás cómplice, quizás simplemente débil, había concluido que los templarios eran culpables y que merecían su destino. Todo eso era mentira, y el pergamino de Chinon lo demuestra. Para entender la magnitud de lo que ese documento revela, necesitas comprender cómo funciona la absolución en el derecho canónico medieval. En el sistema jurídico de la Iglesia, la absolución no es simplemente un perdón emocional. Es un pronunciamiento formal sobre la culpabilidad o inocencia de una persona ante Dios y ante la institución eclesiástica. Cuando los delegados papales en Chinon absolvieron a Jacques de Molay y a los otros 4 líderes templarios, no estaban haciendo un gesto de misericordia hacia hombres culpables. Estaban realizando un acto jurídico específico que tenía un único significado posible en el derecho de la época. Estos hombres no son herejes. Estos hombres han confesado, pero sus confesiones fueron obtenidas bajo circunstancias que no las hacen válidas como prueba de herejía. Estos hombres están dentro del seno de la Iglesia. Estos hombres son católicos. Y eso cambia absolutamente todo lo que creías saber sobre lo que ocurrió después. Porque después de esa absolución, Clemente V no liberó a los templarios. Después de que sus propios representantes habían establecido formalmente la inocencia eclesiástica de los líderes de la orden, el Papa continuó permitiendo que el proceso siguiera su curso. Continuó negociando con Felipe de Francia, continuó posponiendo y diluyendo y administrando el destino de los templarios con la precisión fría de un diplomático que tiene otras prioridades más urgentes que la justicia. Y en 1312, en el Concilio de Vienne, disolvió formalmente la Orden del Temple. No por sentencia de culpabilidad, el propio derecho canónico lo impedía después de Chinon, sino por decreto de supresión. Una diferencia técnica que los historiadores del derecho eclesiástico entienden perfectamente, y que en la práctica tuvo las mismas consecuencias devastadoras para los hombres que vestían el manto blanco con la cruz roja. Y en 1314, cuando Jacques de Molay y Geoffrey de Charny se retractaron definitivamente de sus confesiones ante una multitud reunida frente a Notre Dame de París, afirmando que eran inocentes y que la orden era inocente, Felipe IV se aseguró de que ese mismo atardecer los quemaran en la hoguera en una isla del Sena, a un hombre que el propio Papa había absuelto, a un hombre cuya inocencia estaba registrada en un pergamino guardado en el archivo papal. Lo quemaron vivo, y el pergamino permaneció en silencio. Pero antes de llegar a la historia de cómo ese pergamino fue finalmente encontrado, necesitas conocer a las personas que lo buscaron. Porque la historia del pergamino de Chinon no es solo la historia de un documento, es también la historia de los académicos que dedicaron sus vidas a buscar pruebas de algo que el mundo oficial insistía que no existía.
Es la historia de los investigadores que fueron ridiculizados, ignorados, descartados como conspiranoicos o como románticos medievalistas incapaces de distinguir entre historia real y fantasía de caballeros. Y es, de manera bastante cruel, la historia de algunos de esos mismos investigadores que estuvieron peligrosamente cerca de la verdad sin llegar a encontrarla nunca. El medievalista norteamericano Malcolm Barber, probablemente el historiador templario más respetado de la segunda mitad del siglo XX, pasó décadas construyendo el argumento más cuidadoso y documentado posible sobre la naturaleza del proceso de 1307. Su obra, The Trial of the Templars, publicada en 1978 y revisada y ampliada en ediciones posteriores, es todavía hoy la referencia académica más citada sobre el tema. Barber argumentaba, con toda la evidencia que tenía disponible, que los templarios habían sido víctimas de un proceso político disfrazado de proceso religioso, que las confesiones habían sido obtenidas por coacción y que la orden había sido destruida fundamentalmente por razones financieras y políticas. Era el argumento correcto. Pero sin el pergamino de Chinon, era un argumento que podía siempre ser contrarrestado con la misma acusación. Estás proyectando interpretaciones modernas sobre un proceso medieval que tenía su propia lógica interna. Otros investigadores fueron menos cuidadosos y más apasionados, y pagaron un precio correspondiente en términos de credibilidad académica. La historiadora francesa Léopold Delisle había notado en el siglo XIX inconsistencias significativas en los registros vaticanos del período templario, lagunas documentales que no se explicaban satisfactoriamente. Pero en el ambiente académico de la época, sugerir que el Vaticano pudiera haber ocultado deliberadamente documentos cruciales era poco menos que una herejía secular, el tipo de afirmación que podía destruir una carrera universitaria con la misma eficiencia que las acusaciones de Guillermo de París habían destruido a los templarios. Así que Delisle registró sus observaciones con la cautela de quien sabe que está caminando sobre terreno minado, y sus notas permanecieron durante décadas en la categoría de curiosidades académicas sin consecuencias mayores. Hay un momento en la historia de cualquier investigación oculta que los historiadores conocen bien. Ese momento en que la ausencia de evidencia empieza a ser ella misma una evidencia. Cuando la laguna documental es demasiado perfecta, demasiado específica, demasiado conveniente para ser simplemente el resultado del azar o de la destrucción natural de documentos antiguos. El Archivo Secreto Vaticano, cuyo nombre oficial es en realidad Archivum Secretum Apostolicum Vaticanum y cuyo adjetivo secretum se refería originalmente simplemente a privado, contiene aproximadamente 85 kilómetros lineales de estantes. 85 kilómetros. La superficie de almacenamiento es tan vasta que incluso con el sistema de catalogación más sofisticado imaginable, hay márgenes de error, hay documentos mal clasificados, hay materiales que terminan donde no deberían estar. Pero hay una diferencia entre un error de catalogación y un ocultamiento deliberado. Y la historia del pergamino de Chinon, cuando la analizas en su totalidad, tiene las características de lo segundo mucho más claramente que las del primero. La paleógrafa italiana que encontró el pergamino en 2001 se llamaba Barbara Frale. Tenía 30 años cuando hizo el descubrimiento. Era investigadora del Archivo Vaticano, una especialista en documentos medievales del período de las Cruzadas, alguien cuyo trabajo cotidiano consistía precisamente en navegar el laberinto archivístico vaticano buscando materiales relacionados con la historia de la Iglesia en los siglos XII y XIII. No era una cazadora de tesoros. No era una conspiradora. Era una académica joven y rigurosa que había encontrado referencias a un inventario del siglo XVIII que mencionaba un documento relacionado con el proceso templario de una manera que no coincidía con ningún pergamino catalogado en la sección correspondiente del archivo. Y esa discrepancia, ese pequeño error de concordancia entre un inventario del siglo XVIII y la catalogación contemporánea, fue el hilo que tiró. Lo que encontró al otro lado de ese hilo fue el pergamino de Chinon, mal clasificado en una sección del archivo relacionada con materiales de una época posterior, como si alguien en algún momento entre el siglo XIV y el siglo XVIII hubiera decidido que ese documento en particular debería estar un poco más lejos
de donde los investigadores especializados en el período templario habían buscado siempre. Puede haber sido un error. Puede haber sido deliberado. La verdad es que nunca lo sabremos con certeza. Pero la consecuencia fue la misma en cualquier caso. El documento estuvo durante 700 años efectivamente invisible. Cuando Bárbara Frale extendió el pergamino sobre la mesa de trabajo del archivo y comenzó a leer la escritura latina del siglo XIV, lo que vio la dejó sin palabras durante varios minutos. El documento medía aproximadamente 2 metros de largo. Estaba escrito en el latín jurídico formal de la curia papal, ese latín denso y preciso que los notarios eclesiásticos medievales habían perfeccionado durante siglos para que sus textos no pudieran ser malinterpretados. Y lo que ese latín decía, cuando Frale lo fue procesando lentamente, frase por frase, con la concentración de quien sabe que está leyendo algo que va a cambiar su comprensión de todo, era exactamente lo que los investigadores habían intuido durante décadas sin poder demostrar. El pergamino contenía el registro completo de los interrogatorios llevados a cabo en el castillo de Chinon, entre el 17 y el 20 de agosto de 1308. Los 3 cardenales delegados por el Papa eran Berenger Fredol el Mayor, Etienne de Suizy y Landolfo Brancacci, 3 hombres de la más alta jerarquía eclesiástica enviados directamente por Clemente V con mandato pontificio explícito para llevar a cabo un proceso canónico separado del proceso inquisitorial francés. Y lo que esos 3 cardenales hicieron durante esos 4 días en el castillo del Loire fue, desde el punto de vista del derecho canónico, absolutamente inequívoco. Interrogaron a Jacques de Molay, el gran maestre de la Orden del Temple, que en ese momento tenía probablemente alrededor de 60 años y llevaba ya casi un año prisionero. Compareció ante los cardenales papales y repitió algunas de las confesiones que había hecho ante los inquisidores franceses. Admitió que durante la ceremonia de ingreso a la orden había existido un ritual de negación de Cristo, aunque insistió en que ese ritual era puramente formal y no tenía contenido herético real. Era, según su explicación, un gesto de obediencia ciega al receptor, una prueba de sumisión a la autoridad de la orden que todos los nuevos miembros debían demostrar, pero que no implicaba ninguna negación real de la fe cristiana. Esta explicación, que los inquisidores franceses habían rechazado como evasión, fue recibida por los cardenales papales de una manera completamente diferente, porque los cardenales no estaban buscando una confirmación de culpabilidad. Estaban buscando determinar si las almas de esos hombres estaban dentro o fuera de la Iglesia. Y lo que encontraron después de 4 días de interrogatorios y deliberaciones fue que esos hombres, independientemente de las prácticas rituales que pudieran haber existido en las ceremonias de ingreso de la orden, eran cristianos, eran creyentes, eran miembros del cuerpo de la Iglesia. Y en consecuencia, los cardenales procedieron a absolverlos. La fórmula de absolución está registrada en el pergamino con toda la precisión del latín jurídico eclesiástico. Los 5 líderes templarios, Jacques de Molay, Rimbaud de Cagon, Geoffrey de Gonneville, Hugh de Perrot y Geoffrey de Charny, fueron absueltos de la censura de excomunión. Fueron reconciliados con la Iglesia. Fueron readmitidos a los sacramentos. Y eso, en el lenguaje del derecho canónico medieval, tiene un significado absolutamente preciso. No son herejes. No pueden ser ejecutados como herejes. Cualquier proceso posterior que los condene como tales está violando el derecho canónico establecido. Frale publicó su descubrimiento en 2002, en la revista académica Archivum Historiae Pontificiae. El artículo se llamaba, con la austeridad característica de las publicaciones académicas vaticanas, Il processo ai Templari, in un documento del Primo Trecento del Archivio Segreto Vaticano. Para los especialistas en historia medieval y en historia de la Iglesia, el impacto fue inmediato y significativo. Malcolm Barber, que seguía siendo en ese momento la autoridad más respetada sobre el proceso templario, respondió con la combinación de excitación académica y cautela metodológica que caracterizan a los mejores historiadores. Peter Partner, el historiador británico que había escrito The Murdered Magicians en 1982, una investigación sobre los templarios y su legado, procesó las implicaciones del descubrimiento con la velocidad de alguien que lleva décadas esperando exactamente esta clase de confirmación.
Pero fuera del mundo académico especializado, la noticia tardó en penetrar y cuando lo hizo envuelta en capas de malentendidos y distorsiones que es necesario despejar para entender exactamente lo que el pergamino dice y lo que no dice. Hay algo que el pergamino de Chinon no hace, y entenderlo es tan importante como entender lo que sí hace. El pergamino no prueba que todas las prácticas descritas en las confesiones templarias fueran completamente inventadas. Lo que prueba es que el proceso jurídico utilizado para condenarlos fue fundamentalmente ilegítimo desde la perspectiva de la propia Iglesia que los juzgaba. Hay una diferencia enorme entre esas dos afirmaciones. La primera es una afirmación sobre los rituales y prácticas internas de la Orden del Temple, sobre los que los historiadores siguen debatiendo sin consenso definitivo. La segunda es una afirmación sobre el procedimiento jurídico, y sobre ese procedimiento el pergamino es completamente inequívoco. Para entender por qué esa distinción importa, necesitas entender la naturaleza del problema que Clemente V enfrentaba en 1308. El Papa estaba atrapado entre dos fuerzas incompatibles. Por un lado, la presión del rey Felipe, que necesitaba la destrucción de los templarios para resolver sus problemas financieros, y que tenía tanto poder político sobre el papado de Aviñón, que ignorarlo habría sido peligroso de maneras muy concretas. Por otro lado, el derecho canónico, que no podía ignorarse sin consecuencias igualmente concretas para la legitimidad de la institución papal. Si Clemente simplemente entregaba a los templarios a Felipe para que los destruyera sin un proceso eclesiástico adecuado, estaba admitiendo que el papado era simplemente un instrumento del poder secular francés, y eso habría sido devastador para la autoridad moral de la institución. La solución que Clemente construyó fue extraordinariamente elaborada y desde una perspectiva puramente maquiavélica, admirablemente ingeniosa. Envió sus propios cardenales a Chinon para llevar a cabo un proceso canónico legítimo. Ese proceso, cuyos resultados quedaron registrados en el pergamino, estableció formalmente la inocencia eclesiástica de los líderes templarios. Con eso, Clemente se protegía a sí mismo en términos de derecho canónico. No podía ser acusado de haber condenado como herejes a hombres cuya inocencia había sido establecida por representantes papales. Pero al mismo tiempo, el Papa no publicó los resultados de ese proceso, no hizo de ese pergamino un documento público, no usó la absolución de Chinon como argumento para defender a los templarios contra el rey de Francia. En cambio, negoció, pospuso, diluyó y eventualmente disolvió la orden en 1312 mediante un decreto de supresión que no era técnicamente una condena por herejía, aunque en la práctica producía exactamente las mismas consecuencias materiales. Esta distinción legal habría protegido a los templarios de la ejecución. El derecho canónico establecía con claridad que los herejes reconciliados y absueltos que volvían a la herejía podían ser quemados, pero los hombres que habían sido absueltos sin una condena previa por herejía no podían ser ejecutados por las mismas acusaciones. Lo que ocurrió en 1314, cuando Jacques de Molay y Geoffroy de Charnay fueron quemados en el Sena, fue por lo tanto no solo un crimen desde la perspectiva de la justicia humana, sino una violación del propio derecho canónico que el Papa había establecido mediante el proceso de Chinon. Y Clemente V lo permitió. Clemente V, que tenía en su archivo el pergamino que demostraba la inocencia eclesiástica de esos hombres, los dejó quemar. Murió 4 semanas después. Jacques de Molay, según la crónica del historiador Geoffroy de París, lanzó desde la hoguera una maldición sobre el rey y el papa, convocándolos a presentarse ante el tribunal de Dios dentro de un año. La coincidencia cronológica es extraordinaria. Felipe IV murió en noviembre del mismo año, a los 46 años, después de un accidente de caza. Clemente V había muerto en abril. No hay ninguna razón para atribuir causalidad sobrenatural a esa coincidencia, pero tampoco hay ninguna razón para ignorar que la proximidad de esas 3 muertes, la del gran maestre en la hoguera, la del Papa 5 semanas después, la del rey 7 meses más tarde, es uno de esos datos históricos que permanecen clavados en la memoria colectiva con una persistencia que va más allá de lo que su significado verificable podría justificar. Para entender completamente lo que estaba en juego en Chinon, necesitas conocer la historia del castillo mismo, porque los lugares tienen memorias,
y Chinon en 1308 era un lugar cargado de historia política y de poder medieval de una manera que no era accidental. El castillo de Chinon, alzado sobre un promontorio que domina el río Vienne en la Touraine, había sido durante siglos uno de los grandes baluartes del poder Plantagenet. Fue allí donde Enrique II de Inglaterra murió en 1189, derrotado y traicionado por su hijo Ricardo y humillado por Felipe II de Francia, el abuelo del monarca que ahora encarcelaba a los templarios en ese mismo complejo de muros y torres. Fue allí donde Juana de Arco, más de un siglo después, identificó al delfín Carlos entre su corte para demostrar que tenía acceso divino a una verdad que los mortales comunes no podían percibir. El castillo de Chinon era un lugar donde los grandes dramas del poder medieval se concentraban con una regularidad que lo hacía sentir, para los contemporáneos, casi como un nodo de destino histórico. Y en agosto de 1308, en alguna sala de ese castillo, cuyas paredes de piedra todavía están en pie, aunque las techumbres medievales hayan desaparecido, los 5 hombres más importantes de la Orden del Temple se sentaron ante los delegados del Papa y respondieron preguntas que determinarían no solo su destino individual, sino el de toda la institución que habían jurado servir hasta la muerte. Jacques de Molay, que había nacido en Borgoña alrededor de 1244, que había ingresado en la orden a los 17 años, que había ascendido durante décadas por los rangos de la jerarquía templaria, con la lentitud que esos ascensos requerían, que había sido elegido gran maestre en 1293, 15 años antes de ese agosto en el Loire, tenía en ese momento alrededor de 64 años. Era un hombre que había pasado toda su vida adulta sirviendo a una institución que en ese momento estaba siendo destruida por fuerzas que él, con toda su experiencia militar y diplomática, no había sabido ver venir con suficiente antelación. La historia de la relación de Molay con el rey Felipe es una de las más irónicas de la historia medieval. En 1307, el mismo año en que fue arrestado, Jacques de Molay había actuado como padrino en el bautismo de un hijo del rey Felipe. Había servido de portabanderas en el funeral de la reina de Francia. Había mantenido con el monarca la relación cordial que la posición del gran maestre requería con los grandes poderes seculares europeos. Y solo semanas después de esos gestos de proximidad y de confianza protocolar, Felipe había dado la orden de arresto que barrió con la orden en una sola noche. La traición no era abstracta, era personal y tenía cara y nombre. Lo que el pergamino de Chinon captura, con la frialdad del latín jurídico, es el momento en que esos 5 hombres, que habían pasado meses en prisión esperando ese interrogatorio, enfrentaron a los representantes del único poder que todavía podía salvarlos. Y lo que encontraron no fue salvación. Fue algo más complicado y más oscuro. Fue una absolución que llegaba demasiado tarde para protegerlos, que nunca sería publicada, que permanecería sellada en el archivo durante 700 años, mientras ellos morían o vegetaban en prisión, o eran quemados o enloquecían de esperar un proceso que el Papa y el Rey gestionaban entre ellos sin consultarles. Hay un detalle del pergamino que Frale señala en sus análisis posteriores y que merece detenerse en él con cuidado, porque ilumina de manera extraordinariamente vívida la psicología de lo que ocurrió en Chinon. En los registros de los interrogatorios, cuando los cardenales papales preguntaron a Jacques de Molay sobre las ceremonias de ingreso, el gran maestre respondió de una manera que los inquisidores franceses habrían clasificado como evasión o negación, pero que los cardenales interpretaron de manera diferente. De Molay describió un ritual que, si existió tal como él lo describió, no constituía herejía en ningún sentido reconocible del derecho eclesiástico. Era un ritual de prueba de obediencia, un gesto de sumisión a la autoridad institucional que podía interpretarse de maneras diversas, pero que de Molay presentó, y los cardenales aceptaron, como algo fundamentalmente distinto de la adoración de ídolos o la negación real de Cristo. La pregunta que los historiadores han debatido durante décadas, y que el pergamino de Chinon no resuelve completamente, sino que complica de maneras interesantes, es si esos rituales de ingreso existieron en alguna forma y qué significaban para quienes los practicaban. Porque la posición más simple, que las confesiones de 1307 y 1308 fueron completamente fabricadas bajo tortura
y que la orden era en su totalidad ortodoxa y convencional en sus prácticas, choca con algunas evidencias circunstanciales que los historiadores no pueden ignorar del todo. Había algo en la cultura interna del Temple, algo en la especificidad de ciertas confesiones no obtenidas bajo tortura, sino bajo circunstancias relativamente menos coercitivas, algo en la estructura peculiar de la organización que había desarrollado durante casi 2 siglos de existencia en los márgenes del mundo cristiano y en contacto con culturas radicalmente diferentes, que sugería que la realidad era más compleja que la simple dicotomía entre inocencia perfecta y culpabilidad total. Pero esa complejidad, sea cual fuera la forma que tomara en la realidad interna de la orden, es irrelevante para el argumento central que el pergamino establece. Porque el pergamino no dice que los templarios eran perfectamente ortodoxos en todos sus rituales. Lo que dice es que el proceso que los destruyó fue ilegítimo, que las confesiones fueron obtenidas por métodos que el propio derecho canónico no reconocía como válidos, que los hombres que lideraban la orden fueron absueltos por representantes papales que actuaban con mandato formal del pontífice, y que esa absolución fue guardada en secreto mientras esos mismos hombres eran eventualmente quemados o condenados a cadena perpetua por las mismas acusaciones de las que habían sido absueltos. Eso es lo que el pergamino dice, y eso basta para hacer de este documento una de las pruebas más demoledoras de corrupción institucional que la historia medieval nos ha legado. En el año 2007, el Vaticano hizo algo extraordinario. Publicó una edición facsimilar del Pergamino de Chinon. Una edición de lujo, limitada a 799 ejemplares, encuadernada en cuero rojo cardenalicio, con transcripción completa y comentarios académicos, con una presentación formal del Archivo Vaticano que nunca usó la palabra disculpa, pero que en su estructura y en su tono contenía algo que se le parecía mucho. Se llamó Procesus contra Templarios. Cada ejemplar costaba alrededor de 6.000 euros. El tiraje de 799 ejemplares garantizaba que el documento original llegaría a las bibliotecas académicas más importantes del mundo y a los coleccionistas que podían permitirse ese precio, pero no exactamente a la conciencia popular en la forma directa que merecía su contenido. Hay algo en esa decisión de publicar el facsímile en una edición de 6.000 euros con un tiraje de 799 ejemplares que, si lo piensas durante suficiente tiempo, te dice algo sobre la naturaleza institucional del Vaticano que ningún documento secundario podría decirte tan eficientemente. No fue silencio absoluto. Tampoco fue transparencia real. Fue algo intermedio, ese tipo de revelación controlada que cumple técnicamente con la obligación de la verdad mientras mantiene sobre ella suficientes capas de complejidad, de precio y de especialización académica para que no llegue a donde realmente importa. Es la misma lógica que había mantenido el pergamino en el archivo durante 700 años, aplicada ahora no al ocultamiento, sino a la revelación. Un ocultamiento de la revelación, si se quiere ser preciso. La directora del Archivo Secreto Vaticano en ese momento, la profesora Luca Carboni, declaró en una entrevista de ese año que la publicación del facsímile era un acto de transparencia histórica, una demostración del compromiso del Vaticano con la investigación histórica objetiva. Que el documento había permanecido en el archivo no por ninguna razón de ocultamiento deliberado, sino porque los sistemas de catalogación del siglo XIV y del siglo XV no correspondían a los sistemas modernos y que la discrepancia era simplemente un error administrativo. Bárbara Frale, la paleógrafa que había encontrado el documento, fue más cautelosa en sus declaraciones públicas, como corresponde a alguien que trabaja dentro de la institución que tiene el documento bajo su custodia y que sabe exactamente qué consecuencias puede tener decir demasiado con demasiada precisión. Pero lo que Frale sí dijo en su libro publicado en 2004, I Templari e la Sindone di Cristo, y en las conferencias académicas posteriores, fue suficientemente claro para cualquiera que supiera escuchar. Dijo que el pergamino de Chinon demostraba que el proceso contra los templarios había sido fundamentalmente ilegítimo, que la absolución de Chinon era un acto jurídico válido que debería haber protegido a los líderes de la Orden de la Ejecución, y que la supresión de ese documento durante 700 años había permitido que la narrativa histórica oficial de la culpabilidad templaria
se mantuviera sin el desafío que ese documento habría representado. Para comprender completamente las implicaciones del pergamino de Chinon, es necesario ir más allá del proceso templario específico y mirar lo que ese documento revela sobre la naturaleza del poder institucional en la Edad Media, y si somos honestos, mucho más allá de la Edad Media. Porque la lógica que produjo el ocultamiento del pergamino no es una lógica específicamente medieval. Es la lógica de cualquier institución lo suficientemente poderosa y lo suficientemente vieja para tener secretos cuya revelación podría comprometer su autoridad. Es la lógica que dice que la narrativa oficial es más valiosa para la estabilidad institucional que la verdad histórica. Es la lógica que produce archivos como el Archivum Secretum Apostolicum Vaticanum, ese laberinto de 85 kilómetros de estantes donde la historia de Occidente durante 2000 años está depositada en documentos que el público nunca verá en su totalidad. Los investigadores que durante siglos buscaron evidencias del proceso templario. En los archivos vaticanos no fueron simplemente investigadores que no encontraron lo que buscaban. Fueron, en muchos casos, investigadores que describieron con creciente precisión la forma y el tamaño del agujero, del espacio vacío donde debería haber habido un documento y no había ninguno, y que fueron sistemáticamente descartados, como conspiranoicos o como románticos medievalistas, por una comunidad académica que no podía permitirse tomarse en serio esa clase de acusaciones sin poner en riesgo sus propias relaciones con las instituciones que controlaban el acceso a los archivos. El historiador alemán Heinrich Finke fue uno de los primeros especialistas en llevar a cabo una investigación sistemática de los documentos vaticanos relacionados con el proceso templario, a principios del siglo XX. Su monumental obra Papstum und Untergang des Templerordens, publicada en 1907, estableció el marco documental básico que los investigadores posteriores usarían durante décadas. Finke encontró abundante evidencia de la manipulación del proceso por parte del rey Felipe, abundante evidencia de la complicidad vaticana, pero no encontró el pergamino de Chinon porque no estaba donde debería haber estado. Catalogó su ausencia como una laguna archivística que no sabía cómo explicar satisfactoriamente. Lo registró y siguió adelante. A veces el rigor académico no te permite hacer más que eso. El contraste entre la respuesta académica al descubrimiento de Frale y la respuesta del público general es revelador de algo importante sobre cómo funciona el conocimiento histórico en nuestra cultura. Los académicos especializados en historia medieval y en historia de la Iglesia procesaron el descubrimiento con la seriedad que merecía. Revisaron sus argumentos, reconocieron las implicaciones y las integraron en el cuerpo del conocimiento establecido. Pero ese proceso de revisión académica se produjo mayoritariamente dentro de publicaciones especializadas, en conferencias con audiencias de cientos de especialistas, en los márgenes apretados de notas a pie de página y en los debates técnicos sobre derecho canónico medieval que nadie fuera de ese mundo especializado lee con regularidad. Mientras tanto, en la conciencia popular, la historia de los templarios siguió siendo fundamentalmente la misma historia que había sido antes del descubrimiento de Frale. Siguió siendo la historia de caballeros misteriosos con secretos esotéricos, de un tesoro escondido en algún lugar desde Escocia hasta Etiopía, según quien contara la historia, de rituales oscuros que justificaban o quizás no justificaban su destrucción, de maldiciones y profecías y conspiraciones que se extendían desde el siglo XIV hasta el presente. El pergamino de Chinon, que debería haber puesto punto final definitivo a la parte del relato sobre la culpabilidad o inocencia de los líderes templarios, quedó absorbido por el mismo aparato de mitificación que había transformado a los templarios de una orden militar medieval en un símbolo cultural permanentemente disponible para cualquier narrativa que necesitara caballeros con secretos. Hay algo profundamente irónico en ese proceso de absorción. Porque los templarios reales, los hombres históricos que existieron entre 1119 y 1312, fueron en muchos aspectos bastante menos misteriosos y bastante más complejos que la versión mítica que los ha sobrevivido durante 700 años. Fueron banqueros, fueron administradores de propiedades, fueron guerreros, sí, pero guerreros que también negociaban tratados y administraban hospitales y prestaban servicios financieros sofisticados.
Fueron una orden religiosa con sus propias tensiones internas, sus propios conflictos de poder, sus propias contradicciones entre el ideal de la pobreza monástica y la realidad de la riqueza institucional. Fueron, en suma, humanos, complicados, contradictorios, insertos en las tensiones de su tiempo histórico específico, ni héroes perfectos ni villanos esotéricos. Y precisamente por eso, la historia de su destrucción es tan importante. No porque fueran custodios del Santo Grial o depositarios de secretos gnósticos o guardianes de la verdadera cruz, sino porque su destrucción, cuando la analizas con el pergamino de Chinon como evidencia central, es el ejemplo más perfectamente documentado de un crimen de Estado con complicidad eclesiástica que la historia medieval nos ha dejado. Es el ejemplo de cómo el poder puede fabricar culpabilidad, obtener confesiones por coacción, destruir instituciones por razones económicas y políticas, mientras construye una narrativa religiosa y moral que justifica externamente lo que internamente sabe que es injusto. Clemente V sabía. Eso es lo que el pergamino demuestra más allá de cualquier duda razonable. El Papa tenía el documento que establecía la inocencia eclesiástica de los líderes templarios. Tenía ese documento antes de que se celebrara el Concilio de Vienne en 1312, antes de que la orden fuera suprimida, y por supuesto antes de que de Molay y Charny fueran quemados en 1314. Tenía el documento y lo guardó. Lo archivó. Lo catalogó, mal o bien, en algún lugar del enorme complejo archivístico vaticano. Y lo mantuvo fuera del alcance de las personas que podrían haberlo usado para cambiar el curso de los eventos. Esta revelación pone al Vaticano en una posición históricamente incómoda que la publicación del facsímile en 2007 solo parcialmente aborda. Porque reconocer la existencia del pergamino y publicar una edición académica del mismo es muy diferente de reconocer formalmente que el proceso templario fue un error judicial, que los líderes de la orden fueron absueltos por representantes papales antes de ser ejecutados, y que la institución papal que tenía esa absolución en su archivo permitió que esas ejecuciones se produjeran. Eso sería, en términos históricos y morales, una disculpa. Y las disculpas institucionales por crímenes cometidos 700 años atrás son entidades extraordinariamente raras en la historia de cualquier institución. El Papa Juan Pablo II, en 1998, emitió un documento llamado Memoria y Reconciliación, que reconocía los errores históricos de la Iglesia durante la Inquisición y en otros momentos de violencia religiosa. Era un reconocimiento genuinamente significativo, aunque también extraordinariamente cuidadoso en sus formulaciones para evitar que se interpretara como una admisión legal de responsabilidad institucional. No mencionaba a los templarios específicamente. La lógica de ese tipo de reconocimiento institucional es siempre la misma: reconocer lo suficiente para demostrar buena fe histórica, pero no tanto como para crear precedentes que puedan tener consecuencias prácticas. Lo que el pergamino de Chinon hace, al margen de todas las maniobras institucionales que rodean su descubrimiento y publicación, es devolvernos a los hombres. A los 5 hombres que estuvieron en ese castillo del Loire en agosto de 1308 y que respondieron a las preguntas de los cardenales papales. A Jacques de Molay, que vivió 6 años más después de Chinon, 6 años de prisión intermitente y de procesos que se prolongaban sin conclusión, antes de ser finalmente sacado a la isla del Sena y quemado en la hoguera un atardecer de marzo de 1314. A Geoffrey de Charny, que murió con él en esa misma hoguera. A Hugh de Perrot y Rimbaud de Caron y Geoffrey de Gonville, que aceptaron la condena a cadena perpetua que el proceso les impuso y de cuyo destino final los registros históricos no nos dan información completa. La muerte de Jacques de Molay es uno de esos momentos históricos que la crónica medieval capturó con suficiente detalle como para que podamos reconstruirlo con cierta vividez. Después de meses de espera para la lectura de la sentencia definitiva, de Molay y Charny fueron sacados frente a Notre Dame de París el 18 de marzo de 1314. La sentencia que se iba a leer era la de cadena perpetua, el resultado de las negociaciones entre Felipe y el papado, una condena que reconocía la culpabilidad pero evitaba la ejecución. Y fue entonces cuando de Molay, escuchando la sentencia que se leía, hizo algo que nadie esperaba.
se levantó. Habló. Retractó su confesión. Dijo que la orden era inocente. Dijo que él era inocente. Dijo que las únicas mentiras que había pronunciado en todo el proceso fueron las mentiras que la tortura le había arrancado. Tenía en ese momento alrededor de 70 años. Había pasado 7 años en prisión. Había confesado, se había retractado, había vuelto a confesar, había sobrevivido y esperado y resistido con la tenacidad que solo tienen los hombres que creen en algo con suficiente profundidad como para que la supervivencia de su fe importe más que la comodidad de su cuerpo. Y en ese atardecer parisino de marzo, delante de la catedral más importante de Francia, eligió la verdad sobre la supervivencia. Eligió decir lo que era verdad, sabiendo exactamente lo que le costaría decirlo. Felipe IV, informado de la retractación de Molay esa misma tarde, ordenó que lo quemaran sin esperar al día siguiente. No podía dejar que ese testimonio público se enfriara, que tuviera tiempo de ser recordado y repetido y discutido. Necesitaba que la hoguera respondiera de inmediato, que el fuego borrara las palabras con la misma eficiencia con que había borrado la orden. Y esa noche, en una isla del Sena que el cronista Geoffroy de París sitúa frente al jardín del rey, Jacques de Molay ardió. Con él ardió Geoffroy de Charny. Y las palabras que pronunciaron desde la hoguera, esas palabras de maldición y convocatoria ante el tribunal divino, esas palabras que la crónica registra con la precisión de quien sabe que está anotando algo que la historia no olvidará, resonaron durante siglos en la conciencia de una Europa que las recordó mucho tiempo después de que el fuego se hubiera apagado y los huesos se hubieran convertido en ceniza. Lo que hace al pergamino de Chinon tan devastadoramente significativo en ese contexto es precisamente su silencio durante esos 7 años entre 1308 y 1314. El documento existía, la absolución era real. Los cardenales papales habían pronunciado las palabras que, en el derecho canónico de la época, debían proteger a esos hombres de exactamente lo que les ocurrió. Y durante todos esos años de prisión y proceso y espera, de Molay no sabía, no podía saber con certeza qué había quedado registrado en ese pergamino. Sabía lo que había dicho ante los cardenales, sabía que había sido absuelto, o al menos eso era lo que la lógica del proceso canónico le permitía inferir. Pero no podía saber si ese registro existía, si había sido presentado ante el Papa, si había sido guardado o destruido o ignorado. Vivió esos 6 años con esa incertidumbre, y quizás fue precisamente esa incertidumbre la que al final lo llevó a elegir la verdad en ese atardecer frente a Notre Dame. Hay historiadores que han argumentado que la retractación final de Molay no fue un gesto desesperado de un hombre que había perdido la esperanza, sino una decisión estratégica de un líder que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Que al retractarse públicamente, al hacer de su propia condena un testimonio público de la inocencia de la orden, estaba eligiendo el único tipo de victoria que todavía estaba a su alcance, la victoria del registro histórico. Que si iba a morir de todas maneras, y a esas alturas debía saber que la sentencia de cadena perpetua era probablemente una mentira, o que la vida en las condiciones de esa prisión era equivalente a una ejecución diferida, entonces al menos moriría diciendo la verdad. Que las palabras pronunciadas desde una hoguera tienen un peso que las palabras pronunciadas desde una sala de audiencias nunca tendrán. Esa lectura de los últimos momentos de Molay, que no es verificable pero que es coherente con todo lo que sabemos de su carácter a lo largo del proceso, convierte su muerte en algo más que un martirio. La convierte en un acto de comunicación a través del tiempo. Las palabras que pronunció esa noche fueron transmitidas por cronistas que las recogieron, porque sabían que importaban, que continuaron circulando durante los siglos siguientes en los márgenes de los relatos históricos, que alimentaron la memoria colectiva de una injusticia que nunca fue del todo olvidada. Y ahora, 700 años después, el pergamino de Chinon ha llegado para decir que de Molay tenía razón, que lo que afirmó desde la hoguera, que él era inocente y que la orden era inocente, era algo que el propio Papa sabía que era al menos parcialmente verdad. La pregunta que ese conocimiento plantea,
La pregunta que el pergamino hace imposible evitar una vez que entiendes su contenido no es una pregunta sobre el siglo XIV. Es una pregunta sobre la naturaleza del conocimiento histórico y sobre quién tiene el poder de determinar qué versión del pasado circula como verdad oficial. Porque durante 700 años, la versión que circuló fue la versión de Felipe IV y de Clemente V, la versión de un proceso legítimo contra una orden corrupta y herética, la versión que justificaba las ejecuciones y las confiscaciones y la destrucción de una institución que había existido durante casi 2 siglos. Esa versión fue enseñada en escuelas, repetida en libros de historia, asumida como punto de partida en debates académicos. Era la versión oficial, era la verdad institucional, y era mentira. Parcialmente, selectivamente, estratégicamente, mentira. No toda mentira en todos sus aspectos, porque la historia raramente es tan simple como eso. Pero mentira en sus premisas fundamentales, en su afirmación de que el proceso fue legítimo, en su silencio sobre la absolución de Chinon, en su presentación de la condena como el resultado de un proceso jurídico válido cuando el propio sistema jurídico que lo llevó a cabo había establecido previamente la inocencia de los acusados. Cuando Bárbara Frale publicó su análisis del pergamino en 2002, uno de los historiadores que respondió con más detalle y más cuidado fue el medievalista norteamericano Norman Housley, especialista en las cruzadas y en la historia de las órdenes militares. Housley señalaba que el descubrimiento del pergamino, aunque importante, no resolvía todos los misterios del proceso templario, que seguían siendo preguntas abiertas sobre la naturaleza exacta de los rituales de ingreso, sobre el grado de heterodoxia real que podía haber existido en los márgenes de la práctica templaria, sobre las motivaciones exactas de los diferentes actores del drama. Tenía razón, por supuesto. La historia raramente produce certezas absolutas. Lo que produce, en los mejores casos, es evidencia suficientemente sólida para afirmar algunas cosas con confianza y negar otras con igual confianza. Y lo que el pergamino de Chinon permite afirmar con confianza, después de todo el análisis académico que ha recibido desde 2002, es esto. El proceso que destruyó a los templarios fue fundamentalmente ilegítimo. Las confesiones que lo sustentaron fueron obtenidas por métodos que el propio derecho canónico medieval no reconocía como válidos. Los líderes de la orden fueron absueltos por representantes papales antes de que la orden fuera suprimida. Esa absolución fue guardada en secreto durante 700 años en el Archivo Vaticano. Y los hombres absueltos fueron eventualmente ejecutados o condenados a cadena perpetua por las mismas acusaciones de las que habían sido absueltos. Todo eso es verificable. Todo eso está en el pergamino. Todo eso estuvo guardado en el corazón de la institución que lo hizo durante 700 años. Y si eso estuvo guardado durante 700 años, la pregunta que no puedes evitar, la pregunta que el pergamino de Chinon te planta directamente en el centro del pecho, es cuántos otros documentos permanecen todavía en esos 85 kilómetros de estantes del Archivum Secretum. Cuántas otras absoluciones guardadas en silencio mientras los absueltos ardían. Cuántas otras verdades incómodas clasificadas en la sección equivocada, esperando a que alguien encuentre la discrepancia en un inventario del siglo XVIII que apunte al hilo correcto. Bárbara Frale tenía 30 años cuando encontró el pergamino. Llevaba apenas unos años trabajando en el archivo. No era la investigadora más senior, ni la más famosa, ni la que más años llevaba buscando. Era simplemente alguien suficientemente joven para que la curiosidad todavía pesara más que la prudencia, suficientemente rigurosa para seguir el hilo de una discrepancia archivística hasta donde ese hilo llevara, y suficientemente honesta para publicar lo que encontró, aunque lo que encontró era incómodo para la institución que le daba acceso al archivo. La historia del pergamino de Chinon es también, en ese sentido, la historia de Bárbara Frale. Es la historia de lo que puede ocurrir cuando alguien se niega a aceptar que una laguna documental es simplemente una laguna. Cuando alguien insiste en preguntar por qué falta exactamente lo que falta y no otra cosa. Cuando alguien sigue el hilo, aunque el hilo lleve a lugares que habría sido más fácil no encontrar. Jacques de Molay murió afirmando su inocencia. Murió sabiendo, o al menos creyendo, que en algún lugar del proceso
había habido un momento en que la verdad había sido reconocida y registrada. Murió sin saber si ese registro sobreviviría o si alguna vez llegaría a quienes pudieran hacer algo con él. 700 años después, ese registro apareció. Y lo que nos dice no es reconfortante. No es una historia con moraleja positiva sobre cómo la verdad siempre triunfa al final. Es una historia sobre los 700 años que tardó en triunfar, sobre todo lo que ocurrió durante esos 700 años mientras el documento esperaba en silencio, y sobre la pregunta que inevitablemente esa espera plantea. Si la absolución de Chinon estuvo guardada 700 años, ¿qué más lleva guardado ese archivo que todavía no hemos encontrado? ¿Qué otras verdades esperan, catalogadas incorrectamente o no catalogadas en absoluto, en algún lugar de esos kilómetros de estantes? ¿Cuántas otras historias que creemos conocer están construidas sobre la ausencia deliberada de un documento que las destruiría? ¿Y quién, en este momento, tiene el acceso y la curiosidad y el valor suficientes para seguir el hilo hasta donde lleve, aunque lleve a preguntas que la institución preferiría que nadie hiciera? El pergamino existe, lo hemos leído, sabemos lo que dice. Y sabemos que durante 700 años, la historia que se enseñó fue la historia que ese documento contradice. Lo que todavía no sabemos, y puede que nunca sepamos completamente, es exactamente cuántos otros documentos similares están esperando en el silencio de ese archivo a que alguien encuentre la discrepancia correcta en el inventario correcto. ¿Cuántas otras versiones de la historia que creemos conocer son, en realidad, la versión que alguien decidió que debíamos conocer, mientras guardaba la otra versión en un archivo que se llama secreto, por razones que después de todo lo que hemos visto, ya no parecen simplemente administrativas,